Yo quisiera decir un par de cosas. La primera, yo veo el principio de la responsabilidad de proteger, no es un principio legal, sino un compromiso moral, un compromiso político, eso es lo que es. Pero yo les quiero contar algo cuando yo comencé a entender o a sentir qué es eso. En abril del 93, yo entré a un pueblo que se llama Srebrenica, en Bosnia. Presidía yo la primera misión del Consejo de Seguridad a un teatro de guerra, con embajadores de Francia, Rusia, Nueva Zelanda, Hungría. Y ese día vi dos cosas que nunca he visto en mi vida. Vi los cuerpos de 12 niños destrozados por un mortero de los serbios. Y en la tarde vi una familia entera que la habían asesinado en su casa musulmana y los incineraron. Ese día yo hablé al pueblo de Srebrenica y les dije, aquí estamos los representantes de la cúpula política del mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y venimos a decirles que los vamos a proteger, que los vamos a cuidar. Ese mismo día yo declaré a los medios internacionales, un genocidio en cámara lenta está ocurriendo aquí en Srebrenica. Efectivamente, año y medio después, el genocidio ocurrió. Cuando yo presenté al Consejo de Seguridad mi informe, me dijeron, bueno, tal vez Diego nunca ha visto una guerra, esto no es así, esto no va a suceder. Pues mire, ese fue el primer genocidio después de la Segunda Guerra Mundial. El origen de esta responsabilidad de proteger viene para mí como una confesión de las Naciones Unidas por su inacción, por su corresponsabilidad en lo que fue un asesinato de tanta gente que no ha debido nunca ocurrir si las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad no hubiese optado por la inactividad al inicio de este proceso en Yugoslavia. Lo vi, lo sufrí, lo vi en Ruanda y sin duda llegué a la conclusión de que el Consejo de Seguridad no es precisamente un buen guardián de los valores humanos. Y menos hoy, cuando tenemos, como lo señalaba Javier hace rato, dos regímenes como China y Rusia que hacen imposible cualquier opción multilateral institucional. Yo decidí para nada hacer una discusión académica aquí con ustedes, pero más bien quiero decirle un poco dónde yo comencé a fundamentar los valores. Václav Havel decía, defender a los seres humanos es una responsabilidad mayor que la inviolabilidad de un Estado, y la responsabilidad principal de un Estado es proteger a su gente. Cuando no lo hace, pierde o renuncia a su derecho soberano. Kofi Annan decía, no hay ningún principio jurídico, ni siquiera la soberanía, que pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. La intervención armada debe seguir siendo el último recurso, pero es una opción que no se puede desechar. Y Boutros Ghali, que era bastante neutral en miles de cosas, decía, la acción internacional debe plantearse cuando los estados se rebelan indignos de sumisión, cuando contravienen los principios fundamentales de la Carta y cuando, lejos de ser protectores de la persona humana, se convierten en sus verdugos. No hay ninguna de estos elementos o consideraciones que no pueden ser aplicados en mi país. Hoy en día, masacrado, terrorizado, perseguido, como si no fuera suficiente la señora Bachelet, que durante mucho tiempo, por lo menos para mí, la consideraba demasiado cercana al régimen, ha dado un informe realmente condenatorio ayer, cuando a la madrugada de hoy al jefe de gabinete del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lo llevan 20 criminales armados a llevárselo a su casa. Estamos en una etapa en la cual, como dice el secretario general esta mañana, un minuto cuenta. Para nosotros no es un ejercicio académico la discusión de la responsabilidad de proteger, es un principio fundamental de decencia humana, de solidaridad, sin el cual nosotros no podremos salir adelante. Hay lamentablemente sectores en el mundo, y sobre todo en este país, que comienzan a agitar el tema en contra, no porque Venezuela no lo merezca, sino porque lo ven por los ojos del presidente de los Estados Unidos. Resulta que ahora los enemigos del presidente de los Estados Unidos se convierten en aliados contra nuestra causa, porque la manera de atacarlos es simplemente desvincularse del caso de Venezuela. La Carta de las Naciones Unidas se hizo para tratar los conflictos entre Estados, no para tratar los conflictos internos de un Estado. En mi país hay
el 90% pidiendo que de una u otra manera se aplique una intervención humanitaria. Como si no fuera suficiente, un grupo que se llama la Alianza Nacional Constituyente en Venezuela está proponiendo una consulta popular nacional e internacional para aún legitimar aún más el convencimiento de mi país de la urgencia, de la necesidad de que Venezuela pueda contar con una intervención humanitaria. No hay ninguna otra opción. Yo he estado en toda clase de conversaciones, yo veía en Bosnia, en Ruanda, mientras conversamos durante 2 años, mataron a 700.000 personas. Y yo les pregunto a ustedes, queremos embarcar a Venezuela en el mismo proceso que no es Bosnia, no es Srebrenica, no es Ruanda, pero Bosnia, Srebrenica y Ruanda no serían eso si las Naciones Unidas hubieran actuado a tiempo. Gracias. Más claro, imposible. Habló Diego Arria, era en la Organización de Estados Americanos esta semana que finaliza, como se puedan haber escuchado. Diego Arria, que es uno de los venezolanos que tienen mayor historial en trabajar en cuerpos internacionales de derechos humanos y en diferentes organizaciones internacionales, y es uno de los venezolanos más conocidos y respetados. A pesar de que una minoría que está a unas tribus, que no están de acuerdo con Diego Arria, puedan denostarlo desde la época en que él actuaba en la política directa venezolana, allá primero como gobernador, luego en la OSI, etcétera. Bueno, vamos entonces, pero lo que dice, ahí lo tienen ustedes. Y lo que está diciendo internacionalmente, y lo están escuchando. Eso es importante. Bueno, estos son los acontecimientos por los que la historia va a recordar las últimas 24 horas, porque el mundo, señores, sigue girando. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, Pablo Zambrano, aseguró este sábado que la crisis de medicamentos supera el 85%, la falta de insumos médicos es de un 90%, la infraestructura de los hospitales se han deteriorado considerablemente, no hay tomógrafos ni hay donde hacerse resonancias. El sindicalista aseguró que la gratuidad en el servicio médico en el país es falso, que eso no existe. Asimismo, resaltó la crisis a la que se enfrentan los laboratorios médicos. Todo el que llega a una emergencia tiene que tener dinero. Hay situaciones como la de los laboratorios, que son el corazón del diagnóstico, en los que la crisis es de un 100%. Asimismo lo dijo, ninguno de ellos en el país, ningún laboratorio en el país está funcionando. Entonces, repito, estas son declaraciones del secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, FETRASalud. Seguimos con la información. Vamos entonces con Estados Unidos, que promete realizar inversiones en aquellos países caribeños que hayan respaldado a Juan Guaidó. Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía, sus representantes se reunieron con el presidente Trump justamente este fin de semana para escuchar las proposiciones. Estos países se distanciaron de otros miembros de la comunidad del Caribe, CARICOM, después de mostrar su apoyo a Juan Guaidó, mientras que CARICOM ha pedido oficialmente un diálogo entre Maduro y Guaidó. Además, la mayoría de los miembros de la CARICOM han rechazado las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, que han apoyado al líder opositor. Como ustedes saben, hay muchas de estas islas pertenecientes al CARICOM que reciben o recibían, porque ya no lo reciben, el petróleo mucho más económico, mucho más barato, gracias al gobierno de Maduro, pero ya Maduro no tiene esa posibilidad de enviárselo. Pero ¿cuál es el análisis del economista Juan Fernández, hombre de Gente de Petróleo, sobre esta reunión del viernes de Donald Trump en Palm Beach? Vamos a escucharlo. Buenas, Napoleón, en este sábado de inicio del Spring Break aquí en la Florida, y nuevamente pues muy agradecido de poder compartir con quien nos ve y nos escucha a través de tu programa. Y bueno, efectivamente en estos días es muy importante estar haciéndole seguimiento a toda la situación de Venezuela, y esta reunión de Mar-a-Lago
pues significa, y uno puede inferir de ella unos mensajes muy importantes. Primero, aquellos países que se hayan sumado al esfuerzo para recuperar la democracia en Venezuela van a tener de parte de los Estados Unidos un apoyo también desde el punto de vista económico y comercial para sus economías, que requieren obviamente de inversiones extranjeras para poder continuar creciendo y generando bienestar. Por otro lado, como es sabido, la incapacidad del usurpador de poder continuar suministrando petróleo a los países de Petrocaribe es notoria y es una necesidad imperiosa de toda esta región de poder tener un suministro confiable, seguro y constante de petróleo para sus economías. Por lo tanto, yo creo que ese es otro elemento que en esta reunión también seguramente se ha discutido. Y el tercero es ver cómo estos países que también tienen deudas con Venezuela van a hacer para cancelarlas, visto este proceso de sanciones del Departamento del Tesoro. Pero a su vez, este mensaje a García lo tienen que recibir aquellas naciones del Caribe que han venido apoyando y soportando al usurpador, y deben de entender claramente que mientras Maduro y su banda estén en el poder, las posibilidades de tener suministro petrolero son nulas. El apoyo de los países más importantes de la región para sus economías tampoco va a aparecer, y por lo tanto lo más conveniente es que se muevan en su posición para que permitan que se recupere la democracia en Venezuela, que el gobierno de transición del presidente Guaidó inicie sus actividades, y de esta manera es que podrán nuevamente tener un suministro de petróleo desde Venezuela, obviamente en condiciones y términos que favorezcan a las partes, ya que hay que considerar que Venezuela en esta oportunidad requiere y necesita, y es su obligación, de tener recursos para resolver la grave crisis económica y social que vive Venezuela. Hay que estar pendientes, pero muy importante lo que ocurrió en Mar-a-Lago esta semana, ayer, con relación a esta reunión del presidente Trump y estos países del Caribe. Gracias, Juan Fernández. Está todo dicho. Siempre lo llamamos cuando tiene que ver algo de economía y de petróleo especialmente, porque además es excelente economista, es un hombre de gente de petróleo y fue alto ejecutivo de Petróleos de Venezuela. Repito, cuando Petróleos de Venezuela, repito porque cada vez que lo presento lo digo, porque me enorgullecía ser venezolano, entre otras cosas, por la imagen que tenía Petróleos de Venezuela en el mundo entero, una de las grandes compañías. Juan Fernández. Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas y Maracaibo un día soleado con nubes dispersas, temperatura máxima de 38 grados centígrados y mínima de 22. Y ahora nos vamos, señores, hasta Alemania para escuchar el comentario de Daniel Lara Farías. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Resulta ser que ahora tenemos una nueva forma de aplicar justicia, que es la justicia esotérica. Y eso es lo que queda, o lo que se puede pensar en este momento, cuando se conoce que la sentencia que se ha dictado de 5 años de cárcel a la juez María Afiuni es por una imputación de corrupción espiritual. Yo me imagino que fue en la montaña de Sorte donde se trasladó el tribunal para hacer esa aseveración. Pero más allá de los chistes y más allá de lo trágico de la situación, hay algo que va a estar pendiendo sobre este caso permanentemente. Y es que quien arma la acusación, quien ordena que se ejecute moralmente a la jueza Afiuni, es Hugo Chávez en cadena nacional, cuando no solamente la llama ladrona y la descalifica y ordena que la metan presa, sino que pide que le den 30 años de cárcel. Y la persona encargada de ejecutar esa sentencia fue Luis Ortega Díaz. Es decir, la jueza que tomó la decisión se basa en los argumentos que Luis Ortega Díaz en su momento desarrolló contra la jueza Afiuni. Siendo así las cosas, entonces aquí lo que queda por preguntar es, ¿de verdad nosotros vamos a perdonar a Luis Ortega Díaz cuando todavía sus casos siguen en Venezuela desarrollándose de la manera en que se están desarrollando? ¿Vale la pena que nosotros de verdad le abramos las puertas a gente como esta? El caso de los militares torturados, por ejemplo. Aquí hubo una defensora del pueblo, nombrada por el chavismo,
que era chavista y que fue a llorar, igual que Luis Ortega Díaz cuando se murió Chávez en el entierro, en el velorio de este señor. Bueno, esa señora dijo que la tortura se justificaba si era para obtener una confesión. Bueno, y ahí están los resultados. Ahí estamos viendo lo que está ocurriendo. Pero la señora ahora, con el suma pero no reste, la señora ahora es opositora y se la ha recibido tranquilamente. Los calabozos de la DGCIN están siendo utilizados como centros de tortura. Ahí tienen a militares amarrados, como hemos visto en el video que se ha hecho público y se ha hecho viral. Militares amarrados y sometidos a tratos crueles y degradantes. ¿Quién inventó esos calabozos? ¿Quién inventó esa maquinaria asesina, esa maquinaria torturadora? El Pollo Carvajal. ¿Y dónde está el Pollo Carvajal? Amnistiado por la oposición. Entonces, Napoleón, aquí las cosas parece que van más allá. O sea, hay que ir más allá de lo que se plantea en el titular. Condenar a la jueza Fiuni, sí. ¿Y quién la procesó? Luis Ortega por orden de Chávez. Militares siendo torturados en los calabozos de la DGCIN. ¿Y quién construyó la DGCIN? El Pollo Carvajal. ¿Y por qué en Venezuela se tortura? Porque quienes son los que están obligados a denunciar la tortura, más bien la conectaron. Como Gabriela del Mal Ramírez. Como Tarek William Saab, otro defensor de los derechos humanos, hoy convertido en conestante de las graves irregularidades, de las graves violaciones de derechos humanos que se viven en Venezuela. De verdad que seguir en esta perdonadera Napoleón nos va a salir caro, porque mientras más lo perdonan, más siguen saliendo las barbaridades a flote. Esperemos que esto se pare en algún momento. Ha sido todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Como siempre, bien claro, Daniel Lara Farías en sus participaciones en el programa. Si quieres seguir a Daniel Lara Farías por su Twitter, el Twitter de Daniel Lara es de Daniel, de Lara F, de Faría, de Lara F. Y señores, llegó el momento del plomo parejo con Iván Ballesteros, que me anuncia que también va a hablar de la sentencia extraña a la Fiuni. Hola Napoleón, un gran saludo a todos en Bravo 24. Bueno, te cuento. He visto y le he hecho seguimiento a todo lo que sucedió en el caso de María Lourdes Afiuni. Bueno, y el régimen sigue dando motivos para desviar la atención de lo que pasa en el país y sigue llevando adelante una persecución implacable contra todas las personas que, según criterio de ellos, han atentado contra la revolución. Tal es el caso de la doctora María Lourdes Afiuni, quien primero estuvo 4 años preso, casi 4 o 5 años preso, allá en la cárcel de mujeres en Los Teques. Después le dieron una condición para que estuviera primero, que tuviera casa por cárcel, y después le daban permiso, podía salir. El juicio lo llevan adelante nuevamente y ahora entonces le imponen 5 años, determina el juez, porque la fiscalía dijo que no había cometido ningún delito y no tenían por qué juzgarla. O sea, ella quedaba en libertad. Bueno, el juez, para no quedar mal con el régimen, porque todos le deben el cargo al régimen y todos están secuestrados por el régimen, no son independientes, la justicia se imparte como la quiera el régimen. Entonces, bueno, este señor le puso 5 años de casa por cárcel con motivo de que ella cometió corrupción espiritual. Yo no sé con quién se come eso, cómo es eso, ese delito de corrupción espiritual. Lo cierto es que le imponen 5 años más. Ella en total había tenido, creo que algo así como unos 9, 10 años en una condición bien extraña para el régimen, pero el régimen no podía dejar ese caso aislado ni por fuera, puesto que Hugo Chávez dijo que como no podían fusilarla, que por lo menos le metieran 30 años de cárcel. Imagínate eso. Simplemente porque a criterio de él, ella había permitido la fuga de el señor Eligio Cedeño, cosa que no tiene nada que ver. Después decían que era que había cobrado, tampoco cobró, pero lo cierto es que tiene que haber algún culpable y no es por el caso de Microstar. Si Hugo Chávez estuviera vivo, tendría que explicar cuál es el caso, qué fue lo que pasó con su hija,
y uno de los que actuaba como supuesto socio de Eligio Cedeño. Pero como Eligio Cedeño, creyendo que la justicia aquí era imparcial y que él no tenía nada que temer, él se presentó allá y se quedó. Lo metieron un poco de años preso y después él planificó su cosa y se fugó, cosa que no tiene nada que ver la jueza Fiuni, porque bastante lo hablé con ella, fue el primero que denunció el caso de ella y el primero que la visitó en Ramo Verde, y ella me decía que bueno, que ella simplemente se ajustó a lo que decía el derecho y el señor Eligio Cedeño no había cometido delito, no había pruebas que para imputarlo, y que por eso ella le dio libertad, y bueno, fíjese todo lo que pasó. El otro caso es el caso del allanamiento de la residencia del diputado Roberto Marrero, quien era el jefe de gabinete de Juan Guaidó, y a su vecino Sergio Vergara, el diputado también, que cuando él estaba narrando y diciendo todo lo que vio, entonces también se los metieron a su casa y se lo llevaron detenido. Los dos se lo llevaron detenido. Pero a mí lo que me llama la atención de esto, Napoleón, es que es una manera indirecta de atacar a Juan Guaidó, pero también es una manera de amedrentar a la poca dirigencia opositora, para que se queden tranquilos, para que no actúen, y a la vez está retando a ver hasta dónde puede llegar Estados Unidos de Norteamérica. Ya las autoridades norteamericanas dieron una declaración que no están de acuerdo, y hablando con compañeros militares, muchos en situación de retiro, y con algunos amigos en la actualidad, hay información que Estados Unidos movilizó portaaviones, que el caso urgente lo tienen con Venezuela. Vamos a ver qué pasa, yo no sé nada, pero cuando el río suena, piedras trae. Y este caso no se va a quedar ahí, porque este caso va a continuar. Después irán con Guaidó. Por eso bastante yo le he advertido a Guaidó en diferentes escenarios donde ha estado y donde me han entrevistado, que se deslastre de una dirigencia opositora traidora, negociante, que se deslastre de esa gente que ha estado con Dios y con el diablo, andan con el chavismo y andan supuestamente con la oposición. Aquí hay que buscar gente inmaculada, gente que esté limpia, que no negocie, que sepa dónde está parado. Pero Guaidó, si no toma las medidas que tiene que tomar, bueno, no te extrañe que el próximo detenido sea Juan Guaidó. Es todo por hoy, Napoleón. Hasta la próxima en Bravo 24. Gracias. El señor Iván Ballesteros y su plomo parejo. Si usted quiere seguir a Iván Ballesteros, recuerde que su Twitter es @plomoparejo. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un día un poco frío, aunque soleado con algunas nubes. Temperatura máxima 26 grados centígrados y mínima de 12. En Toledo, Ohio, se espera un día soleado, pero lluvia este domingo. Temperatura entre los 10 y los -4 grados centígrados. Chamo, yo de verdad no sé cómo describir lo que tengo en este momento. Yo no sé si es arrechera, si es dolor, no sé. Te voy a contar lo que me pasó esta mañana. Tú sabes que yo tenía una orejita de pollo ahí guardada en la nevera para cuando me diera hambre, coño, freírla. Voy para la cocina, abro la hornilla y cuando intento prender esa verga no me prendió, pues. Y cuando me percato, la bombona no tenía gas. Eran los gringos, coño, de su madre, que me habían hackeado la bombona. Yo no sé hasta dónde piensa llegar Guaidó con todo esto. Hace días también se me metieron unos malando a robar. Y el perro no ladró, porque los gringos me habían hackeado el perro, no jodas. Dios mío, ten piedad. Guaidó, recapacita, no jodas. Y lo peor de todo, esto es un chiste que está circulando en las redes, pero lo peor de todo es que realmente hay quienes piensan eso. No que el gobierno es un desastre, que les importa un comino el país y el pueblo. No. Sino que la culpa todo es de Mickey Mouse, de la CIA, de la KGB, de la oligarquía, bla, 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 bla.
Bueno, antes de despedirnos con el pollo brito, quiero agradecer a las personas que hacen posible y los comerciantes que hacen posible este espacio. Ángela Sago y su nuevo trabajo En Nombre de los Pobres los multiplican. Bernardo Jurado y su Fragancia de la Rebelión. Carlos Rangel y La Venezuela Imposible. 3 trabajos que ustedes consiguen en Amazon. Luego también a Aptitud Dance World, a Dominica Ciortino, Realtor, y los fabricantes de cortinas, rollers, cedras y romanas, DJ Gallery by Elsie Miami. 24 horas por YouTube, Bravo 24, Voz de la Libertad y de la Democracia. Y nos vamos con la protesta, pero regresamos en 24 horas. Y nos vamos, repito, con la protesta del pollo brito. Quiero aprovechar este minuto de protesta para que sepan que este país es de quien lo ama y respeta. Le vengo a cantar al señor que dice que es venezolano, aquel del trato inhumano, politiquero del verbo malsano, que no le importa su gesta. Protesta, vamos Venezuela, protesta. Protesta, vamos Venezuela, protesta. Tú que me señalas por no aplaudir su mandato, no puedo seguir a quien nos puso como perro y gato. Una reflexión pa' vos que crees que él es buena gente. Ningún buen dirigente mata a su pueblo, baila al caído, es un patán y es indiferente. Protesta, vamos Venezuela, protesta. Protesta, vamos Venezuela, protesta. Y esta es mía.